Okay, good night everybody. Okay, buenas noches con todos. Hoy día vamos a empezar, okay, English Training 2004. My name is Paola Dodero, and we are going to start with the meeting. Today we have, okay, slides about the exam, and we are going to do an exam a little bit harder, okay, than the other session, que la otra sesión. So we are going to wait. Okay. We are going to do this because then you told me I can see. Okay, here is the presentation. Okay, so English Training 2004, you know that my name is Paola Dodero, okay, and I'm going to be in charge of this session, yeah? So, let's start it. Okay. Last class, okay, if you remember, we were in exam, ¿sí? Estamos haciendo simulacros de exámenes. Puedes tomar nota de las palabras que son un poco complicadas, okay, but at least try to do it, okay? So, good night, everybody. Buenas noches de nuevo con todos. So, let's start it. Victor wants his students to practice the speaking skill of communication ideas fluently through the topic My Daily Routine. Which of the following activities is most appropriate to carry out? Ya está. Ok, ¿cuál es la actividad más apropiada para hacerla? My daily routine. The teacher asks the students to stand up and mingle in pairs. One student describes the daily routine. Okay. Okay. And the other asks follow-up questions, then they change roles. The same procedure is repeated until the students have talked to at least 4 classmates. The teacher asks the students to interview a classmate on everyday activities and write down the answers in their notebooks. Then they prepare a short oral report. Finally, they share the report with the rest of the class. The teacher asks the students to make a list of the activities they do every day. Then some volunteers read their list to the rest of the class. The audience can ask each speaker some questions. Traducción. El profesor pregunta a los estudiantes que se paren y en parejas un estudiante describe su rutina diaria y el otro pregunta que sigan con las preguntas. Luego intercambia roles. La misma procedimiento repetido hasta que el estudiante ha hablado por lo menos con 4 compañeros de clase. El profesor pregunta a los estudiantes que entrevisten a un compañero de clase en actividades de todos los días y escribe las respuestas en sus cuadernos. Luego prepara un reporte oral pequeño, finalmente los comparte con el resto de la clase. Y letra C, el profesor pregunta a los estudiantes que hagan una lista de actividades que hacen todos los días. Luego los voluntarios leen las listas que el resto de la clase. La audiencia puede preguntar a cada uno de los que hablan algunas preguntas. Ok, entonces, ¿cuál sería la más apropiada? Ok, letter A, la letra A. Ya, ¿por qué? Cuando uno habla acerca de las rutinas diarias, ok, si deseas saber, tú quieres que tus estudiantes se expresen, ok, se expresen, digan, sigan preguntando, for example, what time do you get up? What time do you take a shower? What time do you have breakfast? Ok, luego que intercambien roles para que obviamente el vocabulario que tú vas enseñando se quede plasmado. ¿Ya? Esa es la razón de por qué es la letra A. Ok. We continue. 40. Kevin has prepared. Ya. Recuerden también, profesores, que tenemos un chat, ok, por el que nos podemos comunicar. Yes.
Kevin has prepared a reading material for his second grade class, which includes titled The Tortoise and the Hare, La Tortuga y la Liebre. After having worked on different reading tasks, his students to think critical on the text. Sus estudiantes pensarán críticamente en el texto. Given this goal, which of the following question is appropriate? ¿Cuál de estas metas es apropiada? What is the main topic of the fable? ¿Cuál es la tema principal de la fábula? Where did the hare finally take a nap? ¿Dónde finalmente la liebre tomó una siesta? Why do you think the tortoise never gave up running? ¿Por qué tú piensas que la tortuga nunca se rindió de correr? Ya, ok. Entonces, para los que no pueden recordar, me la he colocado acá. Sí, es the hare and the tortoise, ok, la liebre y la tortuga. A hare was making fun of the tortoise one day for being so slow. Una liebre estaba haciendo mofa de la tortuga un día por estar tan lenta. Do you ever get anywhere? ¿Alguna vez vas a algún lugar? He asked with a mocking laugh, ¿no? Con una risa. Yes, replied the tortoise. Sí, dijo la tortuga. Y pronto corrió una carrera, y correr una carrera para probártelo. La liebre, que era mucho más interesada de la idea de una carrera de correr con la tortuga, pero por diversión él estuvo de acuerdo. Así que el zorro había consentizado ser el juez, marcando la distancia y empezando a correr. To start the run off, y empezar a hacer la distancia para hacer y poner la distancia de los corredores. The hare was soon far out of sight. La liebre estaba fuera de su vista. And to make the tortoise feel very deeply how ridiculous it was for him to try a race with a hare. La tortuga se sintió muy honda, muy ridícula, y era por él que trató de una carrera con una liebre. Luego le echó al lado, por supuesto, para tomar una siesta antes que la tortuga llegara. La tortuga, mientras tanto, se mantuvo lenta, pero luego de un tiempo, the tortoise meanwhile kept going slowly but steadily, and after a time, passed the place where the hare was sleeping, cuando la liebre estaba durmiendo. But the hare slept on peaceful. Pero la liebre durmió pacíficamente. And when at last he did wake up, él despertó, the tortoise was near the goal. La tortuga estaba cerca de la meta. The hare now ran his sweet fast, but he could not overtake the tortoise in time. ¿No? La liebre corrió tan rápido como pudo, pero no pudo alcanzarla a la tortuga a tiempo. ¿Cuál es la moraleja? The race is not always to the swift, ¿no? La carrera no es siempre lo que uno... ok. A ver. The word by... Ya. Rápido. Ok, la carrera no es ser siempre el rápido, ligero, veloz, raudo. Ok, many words in Spanish. ¿Sí? Lo que siempre les digo, en el examen, ok, yo sé que obviously everything is in English, so at least not try to translate, no traten de traducir todo. Ok, traten de sacar las palabras principales, ok, y por contexto, sacar lo que está diciendo. Yes, for example, a ver, te doy un ejemplo, por ejemplo, de la 41. Which of the following sets of strategies is the most appropriate to develop the language function introduction people through speaking? Ya, me acuerdo de los double H questions, ¿no? Que which significa cuál. Strategies, estrategias, ok. Most, más. Appropriate, apropiado. Ok, la función conociendo personas, ok, introducing, poniéndolas. Through speaking, a través de speaking. Ok, entonces trato de no traducir todo, ¿sí? No he traducido following sets, develop, ok, no lo he hecho. Entonces, ¿cuál de los siguientes pasos de estrategias es la más apropiada para desarrollar el lenguaje, función
how do you say? Personalizando. Okay, introducing people through speaking. Okay, we have one word that I can use it because, yeah. Presentar, okay, no es el word. Introducir, traer, mostrar, dar a conocer. Okay, you have many sinónimos. Entonces, los estudiantes miran un video en cual 3 personas se presentan una a la otra. Then the teacher asks him or her students to write down the conversation. Luego el profesor pregunta a él o ella que escriban sus conversaciones. After seeing the video again, luego de ver el video de nuevo, los estudiantes completan algunas conversaciones en el libro. The students practice one of the conversations they completed. Los estudiantes practican una de las conversaciones que han completado. Finally, the teacher calls on volunteers to present the conversation they choose to the class. Ok, luego el profesor les pregunta a los estudiantes que escriban su conversación. Luego de ver el video de nuevo, los estudiantes completan algunas conversaciones en el libro. Luego los estudiantes practican una de las conversaciones que han completado. Finalmente, el profesor llama a los voluntarios para presentar las conversaciones que han elegido en la clase. B. The teacher shows a picture in the book in which people are introduced themselves to each other. The teacher explains on the board that in English, the structure this is person name is used to introduce people. The teacher writes a couple of examples on the board. The students complete the blanks in conversations in a worksheet. Finally, the teacher calls on volunteers to present the conversation. El profesor muestra una figura en el libro en cual las personas son presentadas una a la otra. El profesor explica en la pizarra qué es la estructura de inglés. Este es el nombre de la persona que es usado para presentar a las personas. El profesor escribe un par de ejemplos en la pizarra. Los estudiantes completan los espacios en conversaciones en una hoja de trabajo. Finalmente, el profesor llama a voluntarios para presentar la conversación a la clase. Letra C. The teacher shows flashcards of people introducing themselves to each other. Then she or she shows them on the board a model conversation in which someone is introduced to people. He or she asks them which expressions are used in the conversation to introduce people. The students practice the conversation first using gestures and exchanging, and then using their real names. The teacher calls on volunteers to act out the conversation in front of the class. El profesor muestra tarjetas de personas, flashcards, presentándose una a la otra. Luego él o ella muestra en la pizarra un modelo de conversación en cual presenta a 2 personas. Él o ella les da las expresiones que son usadas en la conversación para presentar a personas. Los estudiantes practican la conversación primero usando gestos e intercambiándolas usando sus nombres reales. Luego el profesor llama a voluntarios para que actúen en la conversación en frente de la clase. Ok. Ya. Ok. Entonces, en la 40, ok, number 40, es why do you think the tortoise never gave up running? ¿No? ¿Por qué tú piensas que la tortuga nunca se rindió de correr? Ok. Tus estudios tengan pensamiento crítico. ¿Por qué piensas que la tortuga nunca se rindió? Never gave up running. Ok, entonces, siguiendo esta meta, ¿cuál de las siguientes preguntas es apropiada? Les leí la fábula de la liebre y la tortuga, ¿no? Y acá decía, ¿no? The race is not always to the swift, ¿no? Ok, entonces, that is the message. Luego, en la 41 dice, ¿cuál de los siguientes sets? Ojo, acá, palabras claves, es más apropiada para desarrollar el lenguaje introduciendo personas, introducing people. Hello, my name is Paola, nice to meet you. Hello, this is my cousin Mike. Hello, Mike. Ok, presentar personas. Ok, entonces, les he traducido la letra A, la letra B y la letra C. Ok, la que obviamente me va a servir para que se presenten es la letra C.
The teacher shows flashcards of people introducing themselves to each other, ¿no? Presenta flashcards de personas presentándose. Luego él muestra en la pizarra un modelo de conversación. Luego él le pregunta qué usa las expresiones que son usadas en la conversación. Luego los estudiantes practican la conversación, primero usando gestos, ¿ok? Y luego el profesor llama voluntarios para que actúen la conversación en frente de la clase. Ok, esa es la mejor manera para que se presenten. Ok, 42. The school year is almost starting, so Yola is reviewing the syllabus for the first 2 months. She identifies the grammar structure. She will work on associate each one to a functional in the following list. El año escolar es casi, empieza con Yola está haciendo una revisión del sílabo, ok, por los primeros 2 meses. Ella identifica las estructuras gramaticales y trabaja en asociación con cada una de las funciones. Language function habla acerca de la locación, da direcciones, hace sugerencias. Estructura. Preposiciones. In, on, under, next, between, at. ¿No? Preposiciones dentro, encima, debajo, al lado, entre y at, que es como en. Cuando sea direcciones, yes, no question with modals. May, could, would. Hacer sugerencias. Why don't we? ¿Por qué nosotros no? El base form, what about, que acerca de. Desafortunadamente, unfortunately, she has made one mistake. Ella hizo un error. Which of the structure in Yola's note have associated to the rhyme function? ¿Cuáles de las estructuras en las notas de Yola están asociadas a la función incorrecta? La A, preposiciones in, on, under, next, between y at. B, yes, no question con modales may, could, would. La letra C, ¿por qué no? Más la base forma del verbo, que ya les he explicado que no se cambia el verbo. Y what about más ing. Ese es el sílabo de Yola. Ok, ha hecho una revisión y lo que necesita saber ella que cuál de estas estructuras está en una función incorrecta. Ok, si deseas saber, si te has dado cuenta, ok, es la letra B. ¿Por qué? No hay en ninguno de estos los modales, el may, el could, el would, no hay. Solamente están las preposiciones, ¿no? Y las sugerencias. Por ahí sacas la respuesta. Ok, entonces también hay tips que tú puedes ir chequeando, ¿de acuerdo? También puedes ir haciéndolo. Rumi's students have writing a text, o que han escrito un texto acerca de los pros y los contras de las redes sociales. Antes de recolectar los textos, Romy quiere que sus estudiantes hagan una revisión final enfocada en 3 criterios. Criterio 1. Estate atento que el vocabulario es apropiado para los lectores del texto. Criterio 2. Estate seguro que las palabras que unen han sido usadas apropiadamente y nunca necesarias. Criterio 3. Estate seguro que el tema ha sido bien desarrollado y las oraciones soportan adecuadamente. Las escrituras de Romy en su criterio en la pizarra, luego le pregunta a los estudiantes para que trabajen en parejas para chequear cada uno de los textos tomando en la cuenta del criterio presentado. ¿Qué criterio, which criterion promotes revision of cohesion? ¿Qué criterio promueve la revisión de cohesión? Criterion 1, criterio 2, criterio 3. Son los 3 criterios, que te he traducido, pero es importante también saber qué es una revisión de cohesión. Cuando tú revisas cohesión, tú analizas cómo las partes de un papel se juntan. Miras, lo que podría ser raro, fuera de lugar, lo revisas borrando innecesario material o reescribiendo partes del papel. Así que puede estar fuera de lugar para que se acomode de acuerdo a lo que sabes. Eso es una revisión. Ok, entonces, ¿cuáles de los criterios promueve la revisión de cohesión?
Ok, el criterio B, o sea, porque hay que estar seguro que las palabras que unen han sido usadas apropiadamente y necesarias. Ok, como decíamos, es una revisión de cohesión, que han analizado las partes, han borrado, ok, lo que no estaba bien lo han vuelto a escribir y todo encaja perfectamente. Ya. Luego, ¿qué criterio promueve la revisión de coherencia o herencia? ¿Qué es una revisión de coherencia? Usualmente cuando escribimos bosquejos, esa palabra vimos la clase pasada, drafts, estamos seguros que ciertos pensamientos en papel, no haciendo seguros que están interconectados bien. Así que el lector puede procesar, razonar fácilmente. Aún pasos lógicos, revisando por coherencia, significa que puedes regresar al bosquejo cuando el lector te tiene en mente. Ok, entonces, ¿qué criterio promueve la revisión de coherencia? Seguimos trabajando con los criterios. Ok, Creature 1, Creature 2 o Creature 3. Es el criterio 3. Make sure that the topic is well developed and the sentences support adequately, ¿no? Y las oraciones, se adecúan, ¿ok? Las oraciones se adecúan, por eso es coherencia, ¿ok? Como su nombre lo indica también en español, ser coherente con lo que vas escribiendo, ¿sí? Entonces también hay palabras claves que te van a ayudar a poder elegir la mejor respuesta. Ok, Rubens students are learning how to introduce people for their first time, ¿no? Están aprendiendo a presentar personas por primera vez. Even though they still make mistakes, aunque siguen cometiendo errores, they seem to be really motivated. Parece que están muy motivados. Which of the following alternatives best describe the learning stage Rubens students have reached? ¿Cuáles de las siguientes alternativas mejor describen el aprendizaje de Rubén que han alcanzado, reach? A. Unconscious, inconscientemente, incompetence, incompetencia. The student does not know or understand how to use the language function and does not it exist. Los estudiantes no conocen o han entendido cómo usar la función del lenguaje y lo que no existe. B. Conscious competence, competencia consciente. The student has mastered the language function and the skill appears easily while performing others. El estudiante tiene un máster de lenguaje y sus herramientas aparecen fácilmente mientras hacen un performing con otras. Y letra C, competencia consciente. El estudiante conoce el lenguaje de la función que existe, a través que él no sabe o entiende cómo usarla y la valora como una herramienta. A learning tool, una herramienta de aprendizaje. Ok. ¿Cuál de las alternativas mejor describe el aprendizaje, las etapas de aprendizaje de Rubén que sus estudiantes han alcanzado? Ok. Sería incomprehensions, ok, conscious. El estudiante conoce el lenguaje, la función del lenguaje que existe, piensa que no sabe o entiende cómo usarlo y lo valora como una herramienta de aprendizaje. Ok, estas partes usualmente son un poquito complicated, ok, para que, bueno, tú puedas terminar un texto, ok. Entonces, ¿qué les aconsejo? Okay, I suppose that you're going to have a sheet, okay, of answers. Okay, so at least traten de colocarle un punto, okay, a la que creen que es la respuesta correcta. Sí, porque usualmente el close van a encontrarlos en algunos exámenes, sí, como el examen pasado, si se acuerdan. Entonces, dice, read the following text, except and complete the blank with the best option, ¿no? Lee el siguiente texto
y completa los espacios en blanco con la mejor opción. Repito, no vamos a tener un diccionario. Okay, so try to take note of the new words, ¿no? De las nuevas palabras. A ver, ¿dónde están? Acá, lo puedo escribir. Okay, I recommend you. Okay, yo te recomiendo. Okay, www.wordreference.com. Okay. Es un diccionario en línea que yo uso mucho. Right now I have it on my cell phone. Yo lo tengo en mi celular. Okay, because we are not a human dictionary. No somos un diccionario humano. ¿Sí? Remember that some words we cannot have just the meaning. O de repente no lo recordamos en español, pues porque obviamente tienen muchos sinónimos. Ok, entonces, si dudas, ok, while we are doing an exam or something like that, puedes buscar la palabra para que te sea de mucho más ayuda. Entonces, acá dice balance work life, balance de vida, de trabajo. Ronan, I work in an fairly extremely constant traditional office environment doing a typical 9 to 5 job. Ok, yo trabajo en un espacio tradicional oficina de medio donde hago un típico 9 a 5 trabajo. Ok, y nos dan la primera que es letter A, la letra A. Fairly is like justo, ok, pero recordemos que en español hay un montón de sinónimos. Con justicia, justamente, limpiamente. Ok, entonces, fairly, ok, un horario típico, ok. Me gusta mi trabajo, but it's annoying that my commute to work takes an hour, ¿no? Que mi comunidad para trabajar toma 1 hora y media cada vez y la mayoría de mi trabajo realmente nos dan 3. Don't, started y explain. Ok, don, de nuevo la letra A. Ok, la letra A de nuevo, que significa hecho. Si recordamos, profesores, ok, yo les mandé una pequeña lista y les dije que podían buscar verbos, lista de verbos irregulares. Primero es do o das, did y done. Esa es la tercera fila. ¿Sí? Entonces recomiendo, por favor, todavía tenemos tiempo hasta septiembre, que es el examen, si no me equivoco, ok, para poder revisar esa lista. Es importante porque en estos textos vienen bastantes verbos, ok, por favor. Entonces, most of my work could really be done online from home, but my boss doesn't seem to trust, pero mi jefe no parece confiar, where, which y that. Relative clauses, ok. Si se acuerdan, uno eran para personas, otro eran para cosas y el otro eran para lugares. Ok, that. Sí, el that se podía colocar, ¿sí? If you remember. Ok, entonces dice, pero mi jefe no parece confiar, ok, that we will get anywhere, ¿no? Que hagamos un trabajo to our own devices, ¿no? And everyone in the company has to clock in and out every day, ¿no? Tienen que colocar su reloj fuera en cada día y es frustrante que puedan sentir la necesidad de monitorear. So, instead, ok, continuamos con el texto, is 49. Acá está. So, we do instead, ok, tenemos where, which y no, perdón, nearly, close y promptly. Ok, so we close, cerramos en vez de juzgar. Ok, en base a nuestro performance, como la mayoría de estas compañías, estos días. Ok, entonces ahí tenemos, ok, así que tenemos que cerrar en vez de judging as, ¿no? Juzgar en base con nuestra forma de actuar como la mayoría de compañías en estos días.
Luego tenemos a Joe. I used to do a typical 5-day week. Yo usualmente tengo un 5 días de la semana, but I wanted to spend more time with my children. Pero quiero estar más tiempo con mis niños. Before they start the school, antes de que empiecen el colegio. So I talked to my boss, así que hablo con mi jefe para hacer un horario híbrido. After negotiation with him, después de negociar con él, decidimos to cut my working week, cortar mi semana de trabajo. In, up y down. Ok. Ok. My working week down. Ok. Cortar mi semana. Ok. Hacia 3 días a la semana. I have noticed, me he dado cuenta, ok, que mi trabajo, ok, es mucho más, bueno, how do you say, ya no es tan fuerte, ok, porque quiere pasar más tiempo con sus niños, ok, so, that my workload, ok, mi trabajo hasn't decreased, ¿no? De que su trabajo no ha bajado, ok, in the slightest, ¿no? On the contrary, ok, por el contrario, I find myself having to take work home so just that I can meet the deadline, ¿no? Así que puedo llevarme el trabajo a la casa y puedo conocer los deadlines, es decir, las líneas de, how do you say, que te dan para hacer un trabajo. Give me 1 second. Some words I can have right now. Pero esta palabra te ayuda bastante. Fecha de entrega, vencimiento. Ok, un deadline es una fecha de entrega o un vencimiento. So, it's wearing me out, trying to juggle, work with, no hacer como un malabar, ¿no? De mi trabajo. With, ok, taking up, looking after, or bringing along. Ok, it's with looking after, ok, looking after my family. Ok, cuidar, look after, ok, es cuidar, ver, if you want to say, a su familia. Ok, entonces sí, at least, ok, tener, digamos, las palabras claves. Martina, I work for a global tea company. Ok, but, recordemos que hemos visto también estas palabras porque, ok, due to, ok, ok, programado, and, así, por consiguiente, thus, ok, así por consiguiente. Ok, I work for a global company, but because, ok, their headquarters is in States. Ok, traducción. Trabajo por una compañía, pero, ok, las cabezas están en los estados, así que todo mi trabajo en línea lo hago de casa. Eso significa, that means that I don't waste time, de que yo no paso mi tiempo, ok, commuting or making idle chit chat with colleagues, ¿no? Teniendo o haciendo un pequeño chat con mis colegas. I work on a project, trabajo en un proyecto basado en la flexibilidad de valorar porque significa que yo puedo fácilmente tomar algo de tiempo si lo necesito. Call, separate o schedule. Llamar, separar o schedule es un horario. Schedule an appointment, ¿ok? Colocar en un horario. Puedes encontrar otra palabra de schedule como timetable. Ambas significan horario. Ok, with the dentist, ¿no? Una cita con el dentista.
The downside is that I sometimes miss sharing ideas with colleagues. El problema es que a veces extraño compartir ideas con mis colegas. Y finalmente tenemos a Leo. Soy un freelancer. Un freelancer es aquella persona que puede trabajar libremente, no le pertenece a ninguna compañía. And I work for myself, trabajo para mí mismo. This is great, eso es grandioso, porque estoy en control de lo que yo hago y cómo paso mi tiempo, gasto mi tiempo. At first, al primero trabajaba de casa, pero me encontré duramente en concentrarme. Así que many, much y a lot lo hemos visto la clase pasada. Acuérdense, please. Many, pocas distracciones alrededor. Distracciones se pueden contabilizar. For instance, also it does. Okay. A lot. Okay. Okay. 58. Okay. Thus, okay, I started to do an early cafe to work, but the Wi-Fi connection wasn't ideal. Pero la conexión de Wi-Fi no estaba adecuada. Y me encontré tomando mucho café. Al final decidí rentar un escritorio en un coworking space con otros 5 freelancers, como yo mismo, él, ella misma, tú mismo. Esos son reflexive pronouns, la 59. Ok, for myself, para mí mismo. Me gustó estar vestido para las mañanas y estar dispuesto para enfocarme en un medio ambiente de oficina. Los otros freelancers hacen similares clases de web-based que trabajan para mí, así que es bonito tener compañeros de trabajo que me ayuden a intercambiar ideas. Okay, we don't have 60. Ah, back into or off. Okay, off as well, ¿no? Que me ayuden a sacar ideas fuera de como yo también. Por ejemplo, acá podemos ver la bibliografía que nos ha sacado de British Council, ok, de Learning English British Council, que es una buena página, ok, y el nivel es Upper Intermediate, es decir, es más del intermedio, casi uno para avanzado. Ok, entonces, si se han dado cuenta, los textos, pues obviamente también reflejan eso. Ok, we continue. Seguimos con pequeños test, pero si se han dado cuenta, algunos sí son un poquito más complicados que otros, ¿ok? Empezamos de nuevo, ¿de acuerdo? Esto es with number 1. Nino wants his third grade, quiere que sus niños de tercer grado, sus estudiantes, desarrollen sus herramientas de escritura. He has planned 2 sessions, él ha planificado 2 sesiones en cuales los estudiantes preguntarán a diseñar un flyer de cómo reciclar objetos. Un flyer es como un brochure. Este flyer estará distribuido en la feria del colegio. Number 1. For the first session, por la primera sesión, Nino has planned the following sequence. Él ha planificado la siguiente secuencia. First, on the board, the teacher writes how to recycle objects, cómo reciclar objetos. And then he elicits the students' ideas on the topic. Y luego él maneja las ideas en el tema. Luego, los grupos de profesores de los estudiantes y da a cada grupo un simple flyer. Él escribe las siguientes preguntas en la pizarra. ¿Cuál es el propósito del flyer o del brochure? ¿Qué clase de lenguaje es usado en un brochure? ¿Qué sección no tiene un flyer? ¿Qué información contiene una sección? En los grupos, okay, the students analyze the simple, receive and discuss the questions for some minutes. En los grupos, los estudiantes analizan
lo que han recibido y discuten las preguntas por algunos minutos. Luego los estudiantes comparten sus respuestas con toda la clase. Siguiente, el profesor pregunta que los grupos diseñen sus propios flyers en cómo reciclar objetos. Él les da la valentía, a los estudiantes de considerar el modelo simple de analizar. Finalmente, como tarea, el profesor le da a los estudiantes que traigan información y cómo reciclar objetos. Los estudiantes usan esa información para mejorar su flyer la siguiente clase, es decir, su brochure, su panfleto. ¿Qué approach? If you remember. I need the word, but in Spanish. ¿Cuál? Estrategia, o método, ¿Qué approach, estrategia o método de escritura ha sido aplicado en la secuencia de Nino? Gender approach, process approach y product approach. Ahora sí viene, porque recordemos que no hemos visto algunos de estos, Entonces, ya. ¿Qué es un gender-based approach? Este método, if you want to say, identifica la escritura como una actividad social, con particular relaciones poderosas y convenciones sociales. Este approach explícita identifica lo social y las convenciones lingüísticas de diferentes tipos de textos. Este approach usualmente incluye lo siguiente: familiarización, control de escritura, guía de escritura y luego escritura libre, free writing. ¿Cuál es un process approach? Un process approach es una serie de acciones las cuales son encargadas en orden para lograr en metas en un particular resultado. ¿Y qué es un product approach? Un product approach fue dominado para enseñar escritura en ELT until the 1980s, ¿no? Hasta los 80s. Envuelve el uso de las oraciones modelo o textos en cual el estudiante copia. El paso 1 se les da textos de modelos que son leídos y luego con características de género que son subrayadas. El Stage 2, esto consiste en prácticas controladas de características iluminadas, usualmente separadas. Ya, entonces, después de ver estos tres métodos, en este caso dice, ¿cuál de estos approach han sido que en la escritura para la secuencia de Nino? Si deseas saber, es el gender approach, que este método identifica la escritura como una actividad social, identifica las convenciones lingüísticas de diferentes tipos de textos, usualmente incluye familiarización, escritura controlada, guiada y luego escritura libre, free writing. Ya. Seguimos. Number 2. Antes que los estudiantes empiecen a mejorar sus flyers, es decir, sus panfletos, Nino quiere ver reflejado la importancia de usar información real. Él le pregunta a los estudiantes la siguiente pregunta: ¿por qué es importante usar información real en los brochures, en los panfletos? Estas son las respuestas de algunos estudiantes. Graciela: because the flyer will not be relevant or convincing if the information is provided is correct. Porque el brochure no tiene que ser relevante o convincente
si la información que provees es incorrecta. Herminia. Because when people read a flyer, cuando las personas leen un flyer, quieren estar de moda con la información interesante. Iván, because when you provide information, cuando tú provees información, es tu responsabilidad estar con cuidado y honesto con los lectores. Ok, ser cuidadoso y honesto con los lectores. Entonces, ¿cuál de los estudiantes no da una apropiada razón de la importancia de la información real? ¿Graciela, Herminia o Iván? Es verdad, hay preguntas que son un poquito más fáciles que otras. Porque cuando las personas, Herminia, porque cuando las personas leen un brochure, ellos quieren que se esté de moda y que tenga la información más importante. Okay, another word for trendy. Moderno, que está de moda. Yeah, there is another word for that. Ok, entonces esa realmente pues no ayuda. Ok, no ayuda. Ya. Number 3. Once the flyers are ready, una vez que los brochures están listos, Nino writes the following questions, ¿no? Él escribe las siguientes preguntas en la pizarra y pregunta a los estudiantes que respondan individualmente. Which part of the activity did you enjoy most? ¿Qué parte de la actividad tú disfrutaste más? What difficulties did you go through? ¿Qué dificultades tú pasaste? How did you overcome those difficulties? ¿Cómo pasaste o sobrellevaste esas dificultades? Which of the following learning process is Nino trying to promote with his question? ¿Cuáles de los siguientes procesos de learning Nino está tratando de promover con estas preguntas? A. Transferencia de aprendizaje. B. Provision of scaffolding. C. Development of metacognition. Igual, hay que evaluar las tres para saber el vocabulario. ¿Qué es un scaffolding? Ok, scaffolding es romper el aprendizaje en chunks, ¿no? Si te acuerdas, lo vimos la clase pasada. ¿Qué es un chunk? Es cuando uno tiene que, por ejemplo, voy al supermarket y quiero comprar bastantes cosas, pero mi memoria quizás en ese momento no es buena porque tengo las notas, la actuación, etcétera, etcétera. Entonces, los coloco en how do you say? Okay, en if you want to say en columnas, ok, y lo coloco por ejemplo, comida, agua, ok, harinas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un chunk, ok. Colocar cosas de acuerdo a lo que yo voy evaluando, ok, a eso se refiere, ¿sí? Entonces, jerarquizo. Ok, that is the word, jerarquizar, ¿no? Colocar en diferentes. Entonces, de repente vegetales, frutas y así yo me voy ayudando, ¿sí? Y proveer una herramienta estructura en cada uno. Cuando scaffolding la lectura, por ejemplo, tú debes prever que el texto y la discusión tenga un vocabulario clave, ¿ok? O colocar el texto y luego leerlo y discutirlo como vayas. Ok, entonces ese es un scaffolding, ¿no? Luego, metacognition, ok, esencialmente significa cognición acerca de cognición. Se refiere a que ambas personas están advertidas del control no solamente en el proceso cognitivo, pero sí de sus emociones y de sus motivaciones también. Un número de estrategias están descritas como profesores que pueden usar la facilidad de la metacognición de los niños.
que desarrollen y promuevan para monitorizar y regular sus propias empresas de cognitiva. Los beneficios educativos de la aplicación también advierten el monitoreo, propio monitoreo, incluyendo el desarrollo independiente de los aprendizajes que controlan su propio aprendizaje y aprenden a vivir. And how to learn for life, ¿no? Y cómo aprenden a vivir para la vida. Ya. Entonces, retomemos la pregunta. Una vez que los flyers, los brochures están listos, Nino escribe las siguientes preguntas en la pizarra y hace a los estudiantes la pregunta. ¿Qué parte de la actividad disfrutaste más? ¿Qué dificultades tienes? ¿Cómo tú superas esas dificultades? Es el desarrollo de la metacognición. Ok. Ujú. Ya. Seguimos. Abel has noticed that his students usually have difficulties managing their time when working in group discussion, and as a consequence, they don't finish the activities assigned. Aware of that situation, he wants to help his students manage their time better. Which of the following actions is not appropriate to achieve his purpose? Abel se ha dado cuenta que sus estudiantes usualmente tienen dificultades manejando su tiempo cuando trabajan en grupo, discuten y en consecuencia ellos no terminan las actividades asignadas. Advertidos de esta situación, él quiere ayudar a sus estudiantes a manejar el tiempo mejor. ¿Cuáles de las siguientes acciones no está apropiada para manejar el propósito? A. Let students work and when the time is over, collect only the products of the groups that have finished the activity. This way, students in other groups will manage their time better in future activities. Permitir que los estudiantes trabajen y cuando el tiempo ha terminado, recolectar solo los productos de grupos que han terminado la actividad. De esta manera, los estudiantes en otros grupos manejarán su tiempo mejor en actividades futuras. B. Set time limits before the activity starts, and while the students are working, remind them occasionally how much time they still have ahead. This way, the students will try to finish the task on time. Establecer tiempos límites antes de que la actividad empiece. Y mientras los estudiantes están trabajando, recordar ocasionalmente cuánto tiempo ellos van. De esta manera, los estudiantes tratarán de terminar la tarea a tiempo. La letra C. Assign each student of the group a role. Darle a cada estudiante del grupo un role. Time controller, controlador de tiempo, secretaria, reportero. Esta manera, this way, they will stay focused on the role they were assigned and won't get distracted for the task. Esta manera estarán enfocados en el rol que están asignados y no estarán distraídos de la tarea. Entonces, ¿cuáles de estas acciones no es apropiada para este propósito? Okay, it's letter A. Let students work and when the time is over, collect only the product of the groups that have finished the activity. This way, students in other groups will manage their time better in future activities. Dejar que los estudiantes trabajen y cuando el tiempo ha terminado, recolectar solo los productos de los grupos que han terminado la actividad. De esta manera, los estudiantes en otros grupos manejarán su tiempo mejor en actividades futuras. Ya.
Ok, we change. Antonio, ok, Antonio quiere que sus estudiantes tengan un diálogo en cuales ellos practican en la función del lenguaje expresando obligación, expressing obligation. ¿Cuál de las estructuras gramaticales es más directa relacionada a la función de Antonio que está tratando de promover? Preposiciones, adverbios y modales. Ya. Las preposiciones las hemos visto mucho más adelante, in, on, at, ok, next to, between. Adverbios. Un adverbio es terminado en li. Por ejemplo, quietly, softly, dangerously, ok, usualmente terminan en li. Hay obviamente irregulares, ok, como hard, como fast, y los modals te los presenté en una clase, que si te acuerdas era el can, el could, el will, el would, el must, el have to, el may, el might. Entonces, si quiero expresar obligación, ok, uno de ellos obviamente va a cumplir con esa función, ok, el cual son los modals, modals. ¿Por qué? El must y el have to tienen esa función, ¿ok? Entonces, sí, usualmente hay exámenes que tienen un pequeño feedback de explicaciones anteriores, ¿ok? Entonces, siempre puedes chequear, pues, obviamente, tus apuntes. Okay, we change. Bernardo, students are going to listen a short audio of a radio program on the benefits of a good night sleep, ¿no? De una buena noche de dormir. The teacher wants to set the scene for the activity before the students listen to the audio. Los estudiantes de Bernardo van a escuchar un pequeño audio en un programa de radio de los beneficios de dormir bien o una buena noche de dormir. The teacher wants to set the scene for the activity before the students listen to the audio. El profesor quiere colocar la escena antes de que la actividad, ok, antes de que los estudiantes escuchen el audio. Dando al profesor las metas, ok, ¿cuáles de las siguientes actividades es apropiada para hacer esto? The teacher tells the students they are going to listen to the audio of a radio program. In the radio program, a reporter interviews a doctor about the topic, the benefits of a good night's sleep. Letter B. The teacher writes on the board some words from the audio that the students may find unfamiliar or difficult to understand. He explains the meaning of those words using flashcards and examples. C. The teacher writes the following questions on the board. What is important to sleep well? What makes a good night's sleep? The students get in pairs and discuss their answer for some minutes. Ya. Dando las metas del profesor, ¿cuáles de las siguientes actividades es apropiada para poder hacer esto? A. El profesor le dice a los estudiantes que van a escuchar el audio de un programa de radio. En el programa de radio, un reportero entrevista a un doctor acerca del tema los beneficios de una buena noche de sueño. B. El profesor escribe en la pizarra algunas palabras del audio que los estudiantes quizás encuentren no familiares o difíciles de entender. Él explica el significado de aquellas palabras usando flashcards y ejemplos. C. El profesor escribe las siguientes preguntas en la pizarra. ¿Por qué es importante dormir bien? ¿Qué hace una buena noche de sueño? Los estudiantes en parejas discuten las respuestas por algunos minutos.
Ok. Repetimos la pregunta. Los estudiantes de Bernardo quieren escuchar un pequeño audio y un programa de radio de los beneficios de una buena noche de dormir. El profesor, ok, requiere un set de una escena de actividades antes que los estudiantes escuchen el audio. Dando la meta al profesor, ¿cuáles de las siguientes actividades es apropiada? Ok, sería la letra A. The teacher tells the students they are going to listen to an audio of a radio program. In the radio program, a reporter interviews a doctor about the topic. El profesor le dice a los estudiantes que van a escuchar un audio de un programa de radio. En el programa de radio, un entrevistador, un reportero, entrevista al doctor acerca del tema, los beneficios de una buena noche de sueño. Ok. Cesar third grade students have been talking about the best travel destinations. Now wants them to use language related to that topic in an oral communicate activity. He has thought of the three following strategies. Ha pensado en tres estrategias. Los estudiantes de tercer grado de César han estado hablando acerca de los mejores destinos de viaje. Ahora quiere usar un lenguaje relacionado al tema en the activity oral. Entonces, estrategia 1, pregunta a los estudiantes, ask the students to get in pairs and talk about a place they have visited. Les pregunta a los estudiantes que en pares hablen acerca de un lugar que han visitado. And that they have enjoyed y que han disfrutado. Invite some students to share their classmates. Invita a algunos estudiantes a compartir a sus compañeros de clases sus respuestas, answers. Classmate, compañeros de clase. Share, compartir. With the rest of the class, con el resto de la clase. Strategy 2. Ask the students to give an oral presentation of the best places to go. Les pregunta a los estudiantes la mejor presentación oral de los mejores lugares que han ido de vacaciones. Luego que los estudiantes, after the students finish their presentations, terminen su presentación, the audience asks a couple of questions and the presenter replies those questions. Luego que los estudiantes han terminado sus presentaciones, la audiencia pregunta un par de preguntas y el presentador replica aquellas preguntas. Those questions. Couple, pareja, par, audiencia, audience. Replies, que den. Strategy 3. Ask the students to play the roles of a tourist that has just visited Peru. Les hace preguntas a los que sus estudiantes jueguen el rol de un turista que justo ha visitado Perú y de un periodista del colegio, an school newspaper journalist. The journalist asks the tourist what the best places in Peru are and the tourist replies and gives reasons for his choices. El periodista le pregunta a los turistas cuáles son los mejores lugares en Perú y le replica, ok, and the tourist reply, y el turista les dice y les da razones por sus elecciones. Entonces, recordemos, ok, que el profesor César está hablando acerca de los mejores destinos, best travel destinations, y hace tres estrategias. Entonces, ¿cuáles de estas estrategias César ha pensado que es la menos comunicativa? Thought, ¿ok? Think, thought, thought. Pensar, pensé, pensó, pensé. ¿Ok? Y pensaré, if you want to say. Entonces tienes strategy 1, strategy 2, and strategy 3. ¿Ok? Eh,
Ok. La estrategia 2. A los estudiantes se les da una presentación oral en los mejores lugares para que vayan de vacaciones. Luego los estudiantes terminan su presentación. La audiencia pregunta un par de preguntas y el presentador replica esas preguntas. Ay, ya. Ok. Mm, La estrategia, ok. La estrategia número 2. Ok. Number 8. Los estudiantes de Jorge han discussed, okay, the following topic: music and behavior, la música y su comportamiento. Han hablado, discutido. Taking advantage of this situation, tomando ventaja de esta situación, Jorge wants to promote extensive reading among his students. Jorge quiere promover lectura, extensiva a través de sus estudiantes, dando esta meta. Which of the following tasks is more appropriate to assign? ¿Cuáles de estas, how do you say, tareas es más apropiada para asignar? Goal es una meta. Repito, no vamos a tener diccionario en el examen. Tengan palabras claves, no traten, en mi caso yo lo estoy haciendo porque obviamente es mejor, así puedes ir pensando cuál es la respuesta correcta. Pero el tip que yo te doy es que trates de tener palabras claves para que te sea mucho más fácil entender la pregunta y las respuestas. ¿Ok? La letra A. Bring different types of text related to the topic and give each student a type of text. Dar diferentes tipos de textos relacionados al tema y dar a cada estudiante un tipo de texto. Ask the students to read at home the text they got and make a mind map to be presented in class. Traer, bring, different types of text, diferentes tipos de textos, relacionados al tema, topic, and give each student a type of text, y dar a cada estudiante un tipo de texto. Ask the students to read at home, decir a los estudiantes que lean en casa. The text, el texto. They got and make a mind map, y hagan un mapa mental. To be presented in class, que sea presentado en clase. B. Encourage the students to choose any type of text related to the topic discussed. Darles el coraje a los estudiantes para elegir cualquier clase de texto relacionado al tema que se va a discutir o que se va a hablar, if you want to say in Spanish. Tell them to read the text at home and then share what they understood from it with the whole class. Decirles que lean el texto en casa y luego compartirlos para que ellos entiendan con toda la clase. Letra C. Proveer a los estudiantes un artículo del periódico relacionado al tema discutido. Okay, provide the students with a newspaper, periódico, artículo, relacionado al tema, topic, discutido, and ask them y preguntarles que lean individualmente. Siguiente, next, darles una hoja de trabajo, verdadero o falso, que hicimos la clase pasada, si te acuerdas, una pequeña lectura, about the article, acerca del artículo. Entonces, la pregunta es, la música y el comportamiento, ¿cuáles de estas metas, o de estas tareas es la más apropiada para asignar?
Ok. Darles la, well, if you want to say another word, okay, but I need to check the word because encourage is to be brave of something. Animar, incentivar, motivar. Ok, encourage. Motivar a los estudiantes a que elijan cualquier tipo de texto, la letra B, relacionado al tema que van a discutir. Tell them to read the text, luego leerles ese texto en casa y luego compartir para que puedan entenderlo con toda la clase, with the whole class. Ok, entonces, ¿cuál es el más apropiado? La letra B. Ok. Number 9. Danny wants his students to use the following expressions in a role play. Danny quiere que sus estudiantes usen las siguientes expresiones en un role play. Would you like to? I was wondering if you. I would love to, but. I wish I could, but. ¿Te gustaría? Would you like to? I was wondering, me preguntaba si tú. Amaría, pero. I would love to, pero. I wish I could, but. Yo desearía, yo podría, pero, but. Which of the following language function is Danny trying to promote with expressions above? ¿Cuáles de las funciones del lenguaje Danny está tratando de promover con las expresiones acerca de? A. Asking politely, preguntar educadamente. Agreeing to request, estar de acuerdo. B. Making invitations, saying no politely. Aceptar invitaciones, decirlo no educadamente. C. Asking for suggestions, giving explanations. Preguntar por sugerencias. Dar explicaciones, dando explicaciones. Okay, in this case, is making invitations, saying no politely. Okay, would you like to? I was wondering if you. I would love to, but I wish I could, but. Haciendo invitaciones, pero diciendo no educadamente. Okay, no politely, ¿no? Ok, lo amaría, pero, ok, ya. Number 10. In the past few sessions, okay, Marta's 4 grade students have been learning lexical items related to food. Now she wants her students to use those lexical items in a challenge activity for writing. She has thought of the following 3 activities. Dice, en las pasadas sesiones, los estudiantes de Marta han estado aprendiendo temas de léxico relacionadas a la comida. Ahora, ella quiere que sus estudiantes usen los temas en un reto de actividad de escritura. Ella ha pensado algunas de las siguientes 3 actividades. Actividad 1. Ask students to write a review of a restaurant they have visited recently. They'll tell them to mention the kind of food served, the prices and the quality, the service. Remind them to use some of the lexical items they have been learning lately. Preguntar a los estudiantes para escribir una revisión de un restaurante que han visitado recientemente. Decirles que mencionen la clase de comida servida, los precios y la calidad del servicio. Recordar usar algún del tema del léxico que han aprendido últimamente, lately. Actividad 2. Pair up the students and ask them to choose the 10 lexical items related to food. Ask them to design them 2 side cards. On one side of each,
The students write the lexical item and draw a picture of it. On the other side, they write a sentence using that lexical item. Activity 3. Get the students in groups and ask them to write the menu of their favorite restaurant. This menu should be 1 page long and include only the names and prices of the starters, main courses, salads, and desserts. Encourage the students to use lexical items related to food. Actividad 2. Poner en parejas a los estudiantes y preguntarles que elijan 10 temas léxicos relacionados a comida. Hacerles preguntas que diseñen 10, 10 to sidecar, ¿no? 10 de ambos lados de las cartas. On one side of each card, en un lado de los estudiantes, escriben el tópico, del léxico y dibujan una figura. En el otro lado, ellos escriben una oración usando el tópico del léxico. Actividad 3. Los estudiantes en grupos preguntan para escribir el menú de sus favoritos restaurantes. Este menú debe ser una página de largo y debe incluir los nombres y precios de las entradas, starters, main courses, salads and desserts, platos principales, ensaladas y postres, desserts. Y les da ánimo a los estudiantes a que usen el léxico aprendido relacionado a la comida. La pregunta sería, ¿cuáles de las actividades presentadas acerca de ha sido el nivel más alto de reto? ¿Actividad 1, actividad 2 o actividad 3? Actividad 1. Ok, vamos a ir a la respuesta. Hacerles preguntas a los estudiantes que escriban una revisión de un restaurante que ellos han visitado recientemente. Decirles que mencionen la clase de comida servida, los precios y la calidad del servicio. Recordarles de usar algunos del items, ¿no? Del léxico, es decir, los temas del vocabulario que ellos han aprendido acerca de la comida. Por eso sería la actividad 1. Ya. 11. During the past 2 sessions, durante el 2 pasadas sesiones, Elizabeth students have been practicing how to explore possessions. ¿Cómo enseñar posesión? Now she wants them to use that knowledge in a communicative speaking, ¿no? Ahora quiere usarlo en una actividad comunicativa. Basada en el propósito de Elizabeth, ¿cuáles de las siguientes actividades es apropiada para llevar? A. Write on the board a table divided in 2 columns with the following titles. Pronouns and possessive adjectives. Ask the students what words might be used. Ok, ¿cómo pueden ser usadas? Completamente la tabla. Invite the students to go to the board and write the words in corresponding column, ¿no? Invitar a los estudiantes a que vayan a la pizarra y escriban las palabras en la correspondiente columna. B. Tell the students to interview at least 4 classmates. Decir a los estudiantes que entrevisten por lo menos 4 compañeros de clase, en orden para dar su información personal. Name, address, phone number, email address, dirección, teléfono, dirección electrónica, dirección. Preguntar a los estudiantes su reportaje del resto de la clase, la información que ellos tienen. Motivar a los estudiantes a comprender, los adjetivos posesivos durante toda la actividad. Y letra C.
Ask the students to put a personal object on the teacher's desk, and then ask them to pick up an object that is not theirs. Write the following prompt on the board. Is this yours? No, it isn't. I think it is. Ask the students to use the prompt to talk to different classmates in order to find the owner of the object they pick. A preguntar a los estudiantes colocar un personal objeto en la escritorio del profesor. Y luego preguntarles que saquen un objeto que no sea suyo. Escribir la siguiente en la pizarra. Es tú, no es tuyo, your, no es. Yo pienso que es de él, his. Preguntar a los estudiantes que usen el prompt para hablar acerca de diferentes compañeros de clase en orden para encontrar el dueño y el objeto que han tomado ellos. Okay, letter B. Tell the students to interview at least 4 classmates in order to get their personal information, name, address, phone, number, email, address. As the students report to the rest of the class the information they got. Encourage the students to possessive adjectives during the whole class activity. Decir a los estudiantes que entrevisten, ok, y que obviamente motiven a los estudiantes a usar los posesivos durante toda la actividad. My laptop, your cell phone, her bottle, his car, ok, a eso se refiere, por eso es la letra B. Joaquina wants to help her students develop their reading skills. She has brought the following story for her reading session. Ha traído la siguiente historia para su sesión de lectura. Julia is turning 21 today. She has planned to ask her friends, Alejandro and Liz, to go to dinner and celebrate. Julia está cumpliendo 21. Ella ha planificado preguntarle a sus compañeros, a sus amigos, Alejandro y Liz, si quieren ir a cenar y celebrar. Early in the morning, Julia waited for Alejandro to go to the university. Muy temprano en la mañana, Julia espera a Alejandro para ir a la universidad. They always go to class together, van a la clase juntos. When she and Alejandro met up, cuando Alejandro se conocieron, she thought he would wish her a birthday. Me gustaría desearle un feliz cumpleaños, pero no lo hizo. He didn't. Julia tried to give clues. Julia le trató de dar pistas. I wonder what day is it today. Yo me pregunto qué día será. It's Tuesday. Alejandro le respondió. And Julia got upset. Y Julia se molestó. After class, Julia went to work, expected a few birthday cards or a cake. Luego de la clase, Julia esperó a un pequeño cumpleaños, tarjeta de cumpleaños o una torta, pero no tuvo nada, but she got nothing. That annoyed her, eso la molestó. Would always get something for their birthday, ¿no? A sus empleados que siempre les daban algo por sus cumpleaños. Back home, Julia didn't want to go out for dinner with her friends anymore because felt nobody cared about her. Then her friend Liz called her and asked, Hey, can you open the door? I don't want to go out, replied Julia. Why not? Can you just open the door, please? Asked Liz again. Julia opened the door. Her friends yelled, Surprise! They gave their cake and a cute puppy. Regresando Julia de casa, no querían que saliera a cenar con sus amigos nunca más porque nadie sintió que le importara. Luego, su amiga Liz la llamó y le replicó, Hola, ¿puedes abrir la puerta? No quiero salir, replicó Julia. ¿Por qué no? Solo abre la puerta, por favor, le dijo a Liz de nuevo. Julia abrió la puerta y sus amigos gritaron, ¡sorpresa! Le dieron una torta y un hermoso cachorrito. Papi es cachorrito. Cute, bonito. Joaquina les da una copia de la historia a cada estudiante y les dice que hagan las siguientes actividades. Primero, ella le pregunta a los estudiantes que lean la historia una vez, once. Then, the students get in groups and discuss what the story is about. Luego, los estudiantes en grupos discuten acerca de qué es la historia. After that, the students share their opinions aloud. Luego de eso, los estudiantes dan sus opiniones.
¿Qué lectura, qué herramienta de lectura Joaquina quiere que sus estudiantes desarrollen? Skimming, ¿no? Recordamos que hay una diferencia bastante fuerte entre scamming y skimming. Predicting, predecir, y paraphrasing. Ups, ya. Ok. Esas de scanning y skimming están en las diapositivas anteriores. Ok. Escanear y skim. Predecir, ok. Y parafrasear. Ok. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cuáles, ok, de las actividades ella está pidiendo? Ya. Ok. Ok. Skimming habilidades de ojeado. Ok. Es leer rápidamente u ojear. Ok. Sí, esa sería la palabra exacta en español. Ok, entonces les he traducido, ¿no? Acerca de que ella se sentía, pues, molesta porque nadie se había acordado de su cumpleaños. Le dije, sí, se habían acordado y le regalaron una torta y un hermoso cachorrito. Entonces, Joaquina, ok, primero le dice a los estudiantes que lean la historia una vez. Luego le dice a los estudiantes que se pongan en grupos y discutan acerca de la historia. Y luego los estudiantes dan sus opiniones en forma, en voz alta. Ok, entonces, ¿cuál lectura Joaquina quiere que sus estudiantes desarrollen? Skimming, una ojeada, ok, un breve chequeo. Es decir, a ver, ya, is fast speaking. Ok, el nivel es básico, pero acá está la fuente. Ok, ¿qué quería esta profesora? Que hicieran un pequeño skimming, ok, una ojeada de la historia y que pues obviamente así saquen el texto. Ok, entonces, repito, ok, lo que nosotros queremos es que obviamente los exámenes se vayan complicando un poquito más para que les sea mucho más, para ustedes también fácil, ¿ok? Poder hacer sus exámenes y también, repito, tengan un pequeño cuaderno con palabras claves. No en ese momento no tengo un diccionario para estar traduciendo, pero sí con palabras claves poder lograr hacer un buen examen. ¿De acuerdo? Entonces, profesores, gracias, ok, gracias por unirse, sí, we will see you on Wednesday, nos vemos la próxima semana, ok, gracias, ok, el video, qué raro, ya, Paola, lo voy a comentar, ya, lo voy a comentar, gracias por decirme, no, I just check one of these. Ok, voy a tomarle nota a tu comentario. Ya, para que ellos tomen nota y se puedan comunicar con ustedes para ver qué está sucediendo. ¿Ya? Ok, yo ya lo comuniqué, sobre todo con los que por alguna razón de repente, pues, I really don't know, no lo sé la verdad, pero igual ya lo comuniqué. Ok, entonces para que ustedes tengan una respuesta a su WhatsApp personal. ¿De acuerdo? Entonces, gracias, ok, gracias. Y we will see you on Wednesday, ok. Have a nice weekend, que tengan un buen fin de semana y recordar que en el Perú se celebra pues el Día de la Madre. So if you have a mom, si tienes una mamá o si eres mamá, have a nice day, que tengas un muy bonito día.
Ok, so, gracias, ok, y repito, ya lo comuniqué para que ellos se puedan, comunicar con ustedes, ok. So, thank you and good night. Gracias y buenas noches.